¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 9, en el que terminaremos el tema de los novísimos, hablando sobre el cielo, ¿no? Ya hemos hablado de los dos últimos días sobre el infierno y el purgatorio, ¿no? Hemos comenzado desde las realidades más densas, digamos, ¿no? Más oscuras, para terminar pues con aquel lugar al que realmente deseamos llegar y alcanzar todos, ¿no? Entonces igual estamos tomando en gran medida algunos textos del catecismo para poder entender qué cosa es el cielo desde la perspectiva de la doctrina, el magisterio y la tradición de la Iglesia. Bueno, entonces comenzamos con esto. Sobre el cielo, ¿no? El primer punto. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara, ¿no? Entonces acá dos puntos, ¿no? Primero, aquello que de alguna forma ya sabemos, ¿no? ¿No? Hay que morir en gracia y por ende en amistad con Dios, ¿no? Quiere decir en gracia, o sea, no en pecado mortal, ¿no? Y además estar perfectamente purificado, ¿no? Es decir, pues tampoco tener esta pena temporal propia de los pecados veniales, ¿no? Entonces, estos, ¿no? Aquellos que toman la decisión de vivir una vida de esta forma, viven para siempre con Cristo, ¿no? Ese es el cielo. Ahora, además, en el cielo, ¿no? Como segundo punto, digamos, vemos a Dios tal cual es, ¿no? Sin intercesión de criatura alguna, ¿no? Además, en el cielo alcanzamos, más adelante vamos a hablar de esto, ¿no? De lo que se llama la visión beatífica, ¿no? Vemos a Dios tal cual es y alcanzamos una gracia particular para poder ver a Dios tal cual es, ¿no? Para, a pesar de nuestra limitación de criatura, poder de alguna forma entenderle tal cual es, ¿no? Dios sigue siendo Dios, ¿no? Nosotros seguimos siendo nosotros, hay una distancia, ¿no? Igual en la medida en la que Él es, pues, la fuente de todo, ¿no? Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Sin embargo, tenemos la capacidad de comprenderle y verle cara a cara en medida alguna. Sobre todo verle cara a cara, ¿no? Estar en su presencia perfectamente. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad está en comunión, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y los bienaventurados, se llama el cielo, ¿no? Entonces, en el cielo, además, ¿no? Estará el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, Dios uno y trino y la Santísima Trinidad. Y también encontraremos al resto de los bienaventurados, ¿no? Es decir, a la Virgen María, a San José, al resto de santos y a todos aquellos, pues, que han alcanzado la gloria del cielo, junto con los ángeles también, ¿no? De alguna forma, aquí estamos viendo realidades más descriptivas y luego vamos a entender algunas consecuencias propias de las realidades del cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha, ¿no? Entonces, no hay, no existe mayor felicidad que el ser humano puede alcanzar que en la realidad del cielo, ¿no? Y además es, como dice el catecismo, el fin último, ¿no? Ya hablábamos en el principio fundamento del objetivo, ¿no? No perder de vista el objetivo, que es la salvación del alma, que es pues llegar al cielo. eh, es el estado supremo y definitivo de dicha. O sea, hay que tomarle gran peso a estas realidades, ¿no? No existe un lugar más feliz, todos nuestros anhelos serán alcanzados, y vamos a profundizar un poco más sobre esto más adelante, ¿no? De una forma un poco más descriptiva, profunda. El cielo además es este premio justo por llevar una vida de cara a Dios, una vida en la justicia del camino y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Nos comenta así el catecismo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad, ¿no? Entonces es una consecuencia, ¿no? De esta vida fiel a la voluntad de Dios, ¿no? El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él, ¿no? Entonces no solo le veremos, pues, no solo veremos a Dios tal cual es, sino además, ¿no?
estaremos perfectamente incorporados a Él, ¿no? Una realidad que no podemos alcanzar en la tierra, ¿no? En la tierra no podemos alcanzar la plenitud absoluta de la santidad, ¿no? Siempre tendremos, pues, la concupiscencia, siempre podrían haber tentaciones, y esto también tiene un sentido y un fruto, ¿no? En la prueba es donde demostramos nosotros, pues, de que vivimos una vida de santidad, ¿no? En cambio, ya allá, en el cielo, estaremos perfectamente incorporados a Cristo. Profundizar un poco más sobre este tema de la dicha incomprensible e incomparable, ¿no? Sobre todo estos dos adjetivos, ¿no? Incomprensible en el sentido de que no podríamos describirla ni aunque quisiéramos, porque para describirlo, lo que trataríamos de hacer es compararlo con realidades que conocemos, ¿no? Y eso no alcanza para describir la dicha del cielo, ¿no? Entonces, por ese mismo sentido también es incomparable. Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación, ¿no? Es una especie de resumen de lo que acabamos de decir. La Escritura nos habla de ella en imágenes, ¿no? De este lugar llamado cielo, ¿no? Vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, el paraíso. O sea, se trata de abordar esta realidad que en el fondo es inabordable, ¿no? O sea, es incomprensible desde aquí, ¿no? No existe una felicidad tan profunda en la tierra que podríamos decir que es comparable con la felicidad absoluta del cielo, ¿no? Y aquello que describe mejor esto es este pasaje de la Biblia que dice, ¿no? Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Es eso, ¿no? Es una realidad que trasciende los sentidos, la imaginación y en general nuestra capacidad humana, ¿no? Nos está preparado en el cielo una realidad mucho mayor a lo mejor que podríamos contemplar. Sobre el tema de la visión beatífica que mencionábamos antes. A causa de su trascendencia, Dios no puede ser visto tal cual es, más que cuando Él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. Es decir, que en el cielo además recibimos esta gracia particular para poder participar de la visión beatífica, ¿no? Para poder estar plenamente en su presencia, estar unidos a Cristo, para poder verle tal cual es y comprenderle en ese sentido, ¿no? Hay ciertas realidades que alcanzamos en el cielo, que además pues son una especie de consecuencia de esta capacidad de verle tal cual es, que veremos un poco más adelante. Esta contemplación de Dios en su gloria celestial es llamada por la Iglesia la visión beatífica. Entonces, por ejemplo, si en la Eucaristía nosotros vemos verdaderamente a Dios en cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿no? Al único Cristo, ¿no? Porque es uno solo el cuerpo, ¿no? El cuerpo glorificado que está a la derecha del Padre. Entonces, en la Eucaristía vemos a este mismo cuerpo. Sin embargo, no lo vemos en forma, ¿no? Sino en sustancia, en su esencia, de una forma. Entonces, en cambio, en el cielo lo veremos en plenitud, ¿no? Y además comprenderemos, no solo será, digamos, o sea, lo veremos en toda su gloria, ¿no? No solo será, digamos, un Cristo como nosotros, ¿no? O sea, físicamente, ¿no? Con un cuerpo humano, sino que además contemplaremos en su cuerpo su gloria. Además, ¿no? La realidad de alcanzar el cielo implica que los santos, ¿no? Aquellos que alcanzan el cielo, los que han vivido una vida de virtud heroica, etcétera, la iglesia triunfante, mejor dicho, reinan con Cristo, ¿no? ¿Cómo es que funciona esto? En la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo, con Él, ellos reinarán por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, esta intercesión particular que hacen aquellos hombres y mujeres que llegan al cielo, eh, les permite reinar con Cristo, ¿no? Entonces, de alguna forma, es encargada la iglesia triunfante también el reinado de la creación entera con Cristo, ¿no? En su intercesión, en su preocupación por las realidades de la iglesia peregrina, probablemente también de la iglesia purgante, en general, pues, de que esta creación alcance perfecta unidad con Dios.
Entonces, al llegar al cielo tendremos esta posibilidad también de reinar con Cristo, ¿no? De alcanzar de alguna forma esta capacidad divina de reinar con Dios, ¿no? Y reconocer y entender también, pues, de que esto se alcanza por medio de esta vía de virtud, ¿no? Muchos hablan sobre este sentido de querer ser como dioses en cuanto a una especie de libertad absoluta, sin consecuencias, como un libertinaje, de alcanzar todo sin ningún costo. Y Dios mismo demuestra de que eso no es así, en la persona de Jesucristo particularmente, ¿no? Entonces, si queremos ser como dioses, si queremos ser como Dios, ¿no? Nos tenemos que asemejar a Dios, que es Cristo, y con Él reinaremos en el cielo. Eh, Hacer una especie de puente con este tema, hablando de manera relativamente breve sobre el tema de la felicidad, ¿no? Porque para entender el cielo hay que entender el tema de la felicidad. No vamos a hablar en profundidad, porque de hecho sobre este tema se puede desarrollar mucho, pero sí es bueno entender algunas cosas básicas sobre el tema de la felicidad. Sin profundizar tanto, podríamos concluir en general de que la felicidad está atada al tema del amor, ¿no? Digamos, los bienes, ¿no? No nos traen felicidad absoluta. em, Otras realidades, o sea, la riqueza no nos trae felicidad absoluta, el poder no nos trae felicidad absoluta, el placer en sí mismo no nos trae felicidad absoluta. Entonces, lo más cercano a la felicidad probablemente lo entenderíamos en la regla del amor, ¿no? En el vínculo profundo que se genera cuando dos personas o cuando un grupo de personas, ¿no? Viven en una comunión de amor. Entonces, esta felicidad, pues, como ya decíamos antes, se puede entender en intensidad y duración. No voy a repetir todo lo que hemos hablado, porque ya hemos hablado sobre esto, pero pues hablar, digamos, de estos tres tipos de felicidad rápidamente, ¿no? La felicidad propia del placer, que es mayor en intensidad, pero menor en duración, ¿no? Placer, comodidad. La felicidad propia del vínculo, ¿no? Que es aquella que está relacionada con el relacionamiento de las personas, no tanto con las personas divinas, ¿no? De la Santísima Trinidad, como con entre nosotros, personas humanas, y con las personas angélicas, ¿no? Nuestro ángel de la guarda y la intercesión que pedimos de los ángeles en el cielo, de los santos arcángeles. Y en tercer lugar, la trascendencia, ¿no? La felicidad propia de la trascendencia, que de repente es menor en intensidad, pero mucho más larga en duración. Es aquella que vinculamos más con la vida de santidad, ¿no? Entonces, el único lugar, eso es propio, digamos, de las realidades terrenas. El único lugar donde alcanzaremos una felicidad, ¿no? Con, digamos, infinita intensidad y eterna duración, será en la gloria del cielo. Entonces, en la tierra, además, no se puede alcanzar esta felicidad, ¿no? En esa medida. Incluso, o sea, si tuviésemos una serie de experiencias o una experiencia prolongada de una felicidad suma, seguiría siendo poco frente a la felicidad que pudiésemos alcanzar en el cielo. Y sobre el tema de felicidad y necesidades, a mí me gustaría vincularlo, esto ya no es propio del catecismo, ¿no? Sino con realidades un poco más de la perspectiva psicológica, científica sobre esto, ¿no? Para poder también ver cómo es que la comprensión del hombre, digamos, de la ciencia, de las realidades psicológicas, también más o menos que llegan a esta misma conclusión, ¿no? Aquí está pues lo que se llama la pirámide de Maslow, que habla sobre 5 tipos de necesidades del ser humano, ¿no? Biológicas, de seguridad, de pertenencia, de reconocimiento y de autorrealización, ¿no? Biológicas, pues sobre todo aquellas que son propias de comer, dormir, respirar, tomar agua, ¿no? De seguridad, que de hecho también es una realidad que debemos reconocer nosotros, la necesidad que tenemos de seguridad, ¿no? De tener una casa, de tener pues recursos propios, de ganar un sueldo para poder autosostenernos o de que alguien nos pueda sostener. De pertenencia en cuanto a este vínculo social, que es el segundo punto que hablábamos, ¿no? De reconocimiento que también va en esta misma medida social, ¿no? El reconocimiento por parte de los demás, a veces lo llaman de autoestima, pero bueno, eso me parece que no hace mucho sentido porque la autoestima es algo propio que no debería siempre estar relacionado con el reconocimiento, ¿no? Pero sí, pues este reconocimiento mutuo que también es propio de la caridad, ¿no? Cuando hacemos algo bueno, es bueno felicitarnos mutuamente. Y la autorrealización que es propia de un propósito trascendental, ¿no? Entonces, entender también cómo es que efectivamente la ciencia, ¿no? La psicología también aborda esto de esta forma, a pesar de que esto no es pues un análisis
O sea, en este caso de la pirámide de Maslow, no es un análisis propiamente cristiano ni católico, ¿no? Luego, bueno, los dones propios del cielo, que creo que es una de las realidades que más nos interesa, ¿no? ¿Qué, qué comprende la felicidad propia del cielo? Entonces, en primer lugar, el mayor don de todos, ¿no? Es el don de Dios mismo, ¿no? Fuente de todo, ¿no? Entonces, así como cuando hablamos de que en la Eucaristía encontramos al mismo Cristo y Él es fuente de todas las bendiciones pasadas, presentes y futuras. En Él, en Cristo Eucaristía, se contienen todas las bendiciones que necesito y deseo. Entonces, las realidades por las que pido, por ejemplo, en mi oración, en intercesión, o por mí, o por mi propia persona, ¿no? Bienes espirituales o materiales, están contenidas en Cristo porque de Él viene, en la medida en la que Él es Dios también, ¿no? O sea, es parte de la divinidad en la Santísima Trinidad. Entonces, el mayor don del cielo es Dios en sí mismo. Todo lo demás, ¿no? La lista que viene después, en realidad es mucho más consecuencia de que Dios está ahí que, pues, una realidad propia del cielo sin Dios. Tanto así que, no recuerdo qué santo, dice, pues, de que, claro, si Dios bajase al infierno y mostrase ahí su rostro, el infierno se convertiría en el cielo, ¿no? Em, y tanto es así, ¿no? También que si Dios saliese del cielo para ir al infierno, un alma siempre elegiría, en este caso, ¿no? Ir al infierno porque ahí está Dios, ¿no? No por el resto de realidades, porque en Él están contenidas todas las demás realidades que podríamos disfrutar, ¿no? Entonces, en consecuencia de que estamos en la presencia tal cual como es, ¿no? En que vemos a Dios tal cual como es, ¿no? Su rostro verdadero, pleno, ¿no? Ahí gozamos, pues, de una felicidad eterna, ¿no? Para siempre, ¿no? Por los siglos de los siglos, ¿no? 100, miles, ¿no? Millones de años, digamos, ¿no? Fuera, digamos, seguramente de una forma de la dimensión incluso del tiempo. Hay un gozo inimaginable. O sea, ¿qué es lo que hablábamos, no? Una dicha incomprensible, incomparable, y sobre lo cual vamos a ver un poco más en los siguientes puntos. No hay sufrimiento tampoco, ¿no? Ya no hay dolor de ningún tipo, ¿no? Ni físico, ni espiritual, ni emocional, ni material, etcétera. No hay enfermedad, pues evidentemente, no hay dolor. Se halla todo lo que se puede desear, ¿no? Entonces, aquí hacer esta salvedad, pues de que, claro, si bien no estamos hablando de repente de una realidad particularmente material, eh, todo lo que pudiésemos desear que estuviese ahí, o sea, la felicidad propia de aquello, ya está en el cielo. Entonces, no sé, ¿no? Nos encanta, por ejemplo, o a un niño, ¿no? O a alguien joven, ¿no? Le encanta jugar fútbol. Entonces, en el cielo gozarás también de esta felicidad, ¿no? Te gusta mucho, no sé, comer pizza. Bueno, en el cielo también estará la felicidad propia de ello, ¿no? Más allá de las realidades físicas, ¿no? Pero entonces, la felicidad propia de todas las cosas que existen en la tierra estará en el cielo en sobreabundancia, ¿no? Estará por encima de lo que comprendemos y además en una realidad sobrenatural, ¿no? Así como decíamos que el alma, el alma en sí misma sufre mucho más en el purgatorio y en el infierno, goza mucho más en el cielo, ¿no? Porque es una realidad sobrenatural, ¿no? Es un gozo mayor del que incluso seríamos capaces de experimentar en la tierra bajo las mismas circunstancias, ¿no? Pero además está Dios, entonces eso hace que pues esta experiencia de felicidad sea mucho mayor. Hay el deseo, ¿no? Todos nuestros deseos, nuestros anhelos en el cielo siempre son alcanzados y siempre son saciados. Entonces, siempre estamos en un estado de absoluta satisfacción en donde verdaderamente sentimos y sabemos que tenemos todo, ¿no? Porque ahí está Dios, que es la fuente de todas las realidades. Hay además un placer sensible, así como habían penas sensibles en el infierno y el purgatorio, en el cielo habrán placeres sensibles. De hecho, esta dimensión no la comprendemos totalmente, pero entendemos que es semejante a las realidades del infierno y del purgatorio, ¿no? Claro que opuestas, ¿no? Son placeres propios de la belleza de Dios, de la posibilidad de estar en una comunión de amor en donde todos aman perfectamente,
propio del lugar, de la contemplación de los ángeles, de la Virgen, ¿no? La contemplación del amor de la Santísima Trinidad, estas realidades que generan pues en el corazón un, un sentido de la contemplación de algo trascendente, ¿no? Que sacia mucho más seguro que de otras realidades. La seguridad plena del amor de Dios, ¿no? Porque en la tierra sabemos que Dios nos ama. Sin embargo, sensiblemente a veces no lo tenemos claro, ¿no? En cambio, en el cielo tendremos plena certeza constante y eterna de que tenemos en nosotros el amor de Dios, ¿no? De que Dios nos ama y comprenderemos la fuerza de su amor además, que es una realidad que muchas veces tampoco somos capaces de comprender en la tierra, ¿no? Además tenemos seguridad de amar a Dios. O sea, sabremos en el cielo de que lo estamos amando, porque acá también en la tierra no sabemos siempre si lo estamos amando, si estamos eligiendo lo que es correcto, si estamos haciendo lo que Dios quiere, no tenemos nociones, guías, mandamientos, pero a veces, sobre todo en circunstancias más complejas, no tenemos total seguridad de que amamos a Dios, ¿no? Entonces, allá en el cielo sí tendremos esa seguridad de que somos plenamente amados y que estamos amando a Dios de regreso con todas nuestras fuerzas, ¿no? Y además alcanzaremos, ¿no? La contemplación de las gracias de la vida, ¿no? Al llegar al cielo y de alguna forma también parte de este ver a Dios tal cual es, comprenderemos mejor nuestra historia de vida en el tiempo, pues, en esta tierra temporal, ¿no? Nuestra historia como personas, digamos, vivas, ¿no? En cuanto a que pertenecíamos a la iglesia peregrina. Y esta contemplación de nuestra vida nos permitirá, pues, entender también todas las felicidades y los dolores que sufrimos a lo largo de la vida y cómo todo era parte de un plan perfecto de Dios, ¿no? Y que nos alcanzaba gracias particulares, ¿no? Entonces, todo el dolor cobrará sentido, ¿no? Toda la desdicha, toda la dificultad, toda la felicidad, todos los momentos en los que no aproveché la gracia de Dios, que no entendí los caminos de Dios, todo esto será revelado. Y bueno, eso sobre el tema del cielo, ¿no? Sí me gustaría terminar esta parte sobre los novísimos hablando pues sobre el juicio final y sobre la esperanza de la tierra nueva y del cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Para entender un poco a qué se refiere, porque a veces tenemos una noción un poco solo, o sea, solo apocalíptica sobre estas realidades, ¿no? Entonces, sobre el juicio final nos habla así el catecismo. Entonces, ¿no? En el juicio final, Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna, ¿no? Entonces será el fin de la realidad temporal, ¿no? El fin, entre comillas, porque además el universo será renovado, ¿no? Sobre esta realidad vamos a ver un poco más adelante. Solo el Padre conoce el día y la hora que tendrá lugar el juicio final, solo Él decidirá el advenimiento, ¿no? El Hijo en alguna medida lo conoce en la medida que conoce al Padre, pero es el Padre quien se reserva este derecho, ¿no? Dentro de la Santísima Trinidad, Él como persona divina. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación, de toda la economía de la salvación, comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. Entonces, ya no será como en el cielo que nada más comprendimos el sentido de nuestra vida, sino que además conoceremos y entenderemos el sentido último de la creación. O sea, el sentido último de todo lo que existe y de todo el plan de Dios y de todo el plan de salvación que Dios tuvo para nosotros. Y también pues será una gran ocasión para contemplar esta realidad, admirarnos y sentirnos profundamente felices por la misericordia de Dios en la historia de la salvación, ¿no? Atado al tema de este juicio, viene el tema de la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Sobre esto nos dice el catecismo. Al final de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, quiere decir que después del juicio final viene una realidad concreta, no es el fin
O sea, es el fin de los tiempos, pero no es el fin del tiempo como de la eternidad, ¿no? De nuestra existencia. Entonces, después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, ¿no? Aquellos que pues continuarán su realidad en el cielo, pero ahora glorificados en cuerpo y alma. Entonces, no solo tendremos el alma en el cielo, sino además el cuerpo. Esta realidad, ¿no? Propia de tener cuerpo y alma en esta presencia renovada de Dios en medio de nosotros, nos permitirá además gozar de forma aún más plena de la felicidad, ¿no? Porque ya no solo la disfrutaremos en alma, sino también en cuerpo, ¿no? En un cuerpo además glorificado, ¿no? Como el cuerpo de Cristo. Y el mismo universo será renovado, haciendo que, ¿no? Esta renovación del universo implica que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, ¿no? Sobre este tema, de hecho, no tenemos total comprensión tampoco cómo será, pero entendemos estas realidades, pues, desde las Sagradas Escrituras, el magisterio, la tradición y la doctrina de la Santa Iglesia, ¿no? Sabemos de que este resumen pequeño, ¿no? De que todo al final tendrá por cabeza a Cristo, ¿no? Y que este universo será renovado para que se pueda alcanzar esta realidad. Esto implica además que Dios tendrá su morada entre los hombres, ¿no? En medio de esta realidad de este cielo nuevo y tierra nueva. Eh, y claro, ¿no? Y viviremos pues esa experiencia aún más plena de lo que era el cielo, ¿no? Y enjugará todas las lágrimas de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo habría pasado, ¿no? Esto es un versículo de la Santa Biblia. Será la realización final de la unidad del género humano. Entonces, Cristo, que proviene de la Santísima Trinidad, ¿no? En la cual, o sea, que la cual representa a Dios uno y trino, ¿no? Representando a Dios uno y trino, hablamos de la Santísima Trinidad, recalcando el hecho de que son tres personas en un solo Dios. Pero además esta Santísima Trinidad es la Santísima Unidad también, ¿no? El deseo propio del corazón de Dios es la unidad, ¿no? Entonces, para eso vino Cristo al mundo, para reunificarnos al Padre, pero también para alcanzarnos como género humano la unidad final, como raza, como pueblo, ¿no? Entonces, esto se alcanzará de manera particular después del juicio final de forma plena. Y ojo que aquí igual, ¿no? Seguimos hablando de los que estén unidos a Cristo, ¿no? O sea, de los justos, ¿no? Esto es propio, es como un bonus adicional propio de alcanzar el cielo, ¿no? Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la ciudad santa de Dios. Este pueblo, ¿no? La esposa del Cordero, ¿no? Esta iglesia, ya no será herida por el pecado, ni por el amor propio que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres. Entonces, seremos pues además, ¿no? Estos seres humanos perfectos en la gracia, digamos, ¿no? Así como Adán y Eva, ¿no? Que no tenían pecado original antes de cometerlo, que no tenían concupiscencia, eh, de alguna forma también como María o como Cristo, que tampoco tenían pues el pecado original. Entonces, en esta realidad tendremos también, pues, esta posibilidad de haber alcanzado esta plenitud de un corazón perfectamente ordenado a la felicidad y el amor de Dios. La visión beatífica en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos será la fuente inmensa de felicidad, paz y comunión mutua, ¿no? Entonces será, pues, el fin de la transformación, el fin, digamos, de esta historia temporal propia de, valga la redundancia, ¿no? De esta historia temporal del mundo, ¿no? Y haberemos pues alcanzado, ¿no? Después de este juicio final, la plenitud del cielo, ¿no? Teniendo ya cuerpo y alma en presencia de Dios. Y si no me equivoco, hasta aquí llegamos. Sí, ya con eso terminamos. Hasta aquí llegamos sobre el tema pues del cielo, el juicio final y, y la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Sí quería, antes de terminar, pues leer este soneto, ¿no? A Cristo crucificado, porque hemos estado contemplando las realidades del cielo, del infierno y del purgatorio. Pero hay un sentido en esto, ¿no? No es solo como que, qué chévere o qué bonito poder conocer más sobre la iglesia. Claro que sí, ¿no? Es una gran alegría, creo que para todos. Pero además, ¿no? Hay un propósito, ¿no? Que crezca nuestro deseo para alcanzar el cielo
que crezca nuestro temor o terror al infierno y a las realidades propias del infierno, como el pecado, y pues incluso el pecado venial que nos podría alcanzar la realidad del purgatorio. Pero finalmente todo esto pues está ordenado hacia el amor de Dios, ¿no? Por eso es que quería leer brevemente este soneto, ¿no? Dice así: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera, ¿no? Es un soneto, pues, muy bonito, ¿no? No tiene un autor específico, no sabemos a quién pertenece, muchas veces se atribuye a San Juan de la Cruz, em, pero bueno, o sea, llevarnos este sentido, ¿no? Lo trascendental en toda esta historia es el amor de Dios, ¿no? Que de manera particular se refleja de forma perfecta en la encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En su fundación de la iglesia, en el envío de la iglesia, como sacramento de amor para la salvación de las almas en el mundo. Entonces, sí, vamos a terminar con esta contemplación para que podamos, pues, en nosotros criar este amor sensible, ¿no? Afectado, afectivo, que nos lleve, pues, a un amor efectivo en la ejecución de esta realidad, en la caridad, en la vida sacramental, litúrgica, en la vida de oración, pues, en general, en una vida de cara a Dios y al resto de la humanidad, ¿no? El día de mañana comenzaremos con el tema de las reglas del discernimiento, que lo haremos como es un tema relativamente extenso, lo haremos en tres partes. Entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, un abrazo, gracias por acompañarnos.